Y lo que queremos hacer es determinar si este punto es un extremo de la función, y en caso de que sea un extremo de la función, determinar cómo hacer para darme cuenta si es un extremo de la función y determinar si eso va a ser un máximo o un mínimo o no va a ser un extremo, ¿no? Entonces, lo que uno hace acá, hace una teoría que es muy, muy similar a la teoría que tenía para funciones de una variable. Porque valen las mismas cosas. Porque entonces, cuando uno tiene una función de dos variables, ¿sí? Este es x, y z, y tenemos, digamos, que acá está mi función, esta es mi función, vamos a pintarla con colorcito. ¿Está bien? Si yo separo en un máximo, que sería este punto el máximo, este es x0 y este es y0, espero que el dibujo no sea muy impresentable, ¿no? Más o menos, para que, es muy difícil para mí dibujar. Esto no tiene nada que ver que sea la tablet o que sea en el pizarrón, sería igual o peor. Soy muy malo dibujando. Tenemos acá mi punto máximo. A ver, un segundo. Soy horrible, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno ve es que si es un máximo de la función de dos variables, cuando yo, en vez de mirar la función de dos variables, me muevo ahora solamente a lo largo de esta recta, es decir, dejo el x0 fijo y me muevo en y, eso me da una curvita acá arriba, que sería una función de una variable. Y para esa función de una variable, el punto que corresponde a y igual y0 es un máximo. Entonces lo que eso va a querer decir es que cuando mire la derivada f sub i en x0 y 0, esto tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, si en un punto es un máximo, la derivada respecto de y tiene que valer 0. Pero de manera completamente análoga, si yo ahora me muevo en x y dejo el y0 fijo, esto me va a dar una curva ahora así, arriba. Esa curva es dejar el y fijo, el y0 fijo, y mover en x. Y si me muevo en x, es un máximo en x. Entonces la derivada en ese máximo tiene que valer 0. Entonces lo que uno obtiene es que f sub x de x0 y 0 tiene que valer 0. Entonces la conclusión que tiene, ¿sí?, es que en un máximo las derivadas parciales se anulan. Ahora, si tuviera un mínimo, también las derivadas parciales se anulan. ¿Se entiende? Eso es igual a la extensión natural de lo que sucede con funciones de una variable. Funciones de una variable, en los extremos, en los máximos y en los mínimos, la derivada se anula. Bueno, lo que pasa con funciones de dos variables es que tanto en un máximo como en un mínimo, las derivadas parciales se anulan. Entonces, uno va a definir que todo punto donde las derivadas parciales se anulan son los que vamos a llamar puntos críticos de la función. ¿Les suena esto? ¿No? Es exactamente igual que lo que vieron en el CBC con una variable. Entonces uno da la definición. Si f sub x de x0 y 0 es igual a 0, que también es igual a f sub i de x0 y 0, decimos que x0 y 0 es un punto crítico de f. Bueno, a que no lo parezca, acá dice crítico. Entonces, toda la teoría de funciones de dos variables se empieza a partir de acá, de esta observación, exactamente igual que la teoría de funciones de una variable. Yo tengo un punto crítico. ¿Cómo hago para estudiar una función? Lo que hago es calculo la derivada de la función, igual a 0, y hallo todos los puntos críticos. Eso para funciones de una variable, más o menos para los ejemplos que aparecía, uno lo podía hacer de esa manera. Y después lo que tenía que hacer era determinar si los puntos críticos eran máximos y mínimos.
Y en general en el CBC lo que uno hacía era estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. ¿Se acuerdan de eso? ¿Está bien? Uno tenía la derivada, tenía los ceros de la derivada, y decía, bueno, los intervalos que quedan intermedios, la derivada tiene que valer positiva o negativa, cuando la derivada es positiva crece, cuando la derivada es negativa decrece, uno mira los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y con eso podía hacer un estudio de función razonable y podía ver cuándo un punto era máximo y un punto era mínimo. El problema con dos variables es que no hay en dos variables intervalos de crecimiento y de decrecimiento. No tiene sentido hablar de crecer y decrecer. En funciones de una variable se puede hablar de crecer porque la recta tiene un sentido de dirección muy claro. Yo voy de izquierda a derecha. Entonces, crecer quiere decir que si voy de izquierda a derecha, la función va subiendo. Pero piensen que si yo voy subiendo de izquierda a derecha, voy bajando de derecha a izquierda. Entonces, ser creciente es según algún sentido en el que yo estoy recorriendo las X. ¿Está bien? Si lo recorro al revés, el crecer baja. Entonces, cuando estoy en dos variables, yo ahora me estoy moviendo en un plano. Acá me estoy moviendo en un plano. Y entonces, cuando yo digo es creciente, ¿qué quiere decir es creciente? ¿Es creciente qué? Cuando me muevo en X, cuando me muevo en Y, cuando me muevo en una curva, cuando me muevo en qué sentido. Ya se pierde esa idea de crecimiento. Entonces, uno no puede hacer un estudio de funciones en R2 mirando intervalos de monotonía. Eso no tiene sentido, eso se destierra. Eso no se estudia en R2 intervalos de monotonía. Entonces, para poder determinar si un punto es máximo o mínimo, necesito algún otro tipo de criterio. Otro tipo de criterio distinto a estudiar intervalos de monotonía. Exacto, Pablo, ese es el criterio de Lisiano. Ese es el criterio de Lisiano. Entonces, ¿de qué va el criterio de Lisiano? El criterio de Lisiano, ¿de dónde sale? Sale de Taylor. Porque lo que uno hace es lo siguiente. Entonces, una observación ahora. Supongamos que x0 y 0 es punto crítico de f. Entonces, lo que uno va a hacer, mi función f de xy, la voy a desarrollar en Taylor, que la voy a escribir con la fórmula de Lesiano, que ahora se va a ver por qué es tan útil eso. Esto es f en x0 y 0 más el gradiente de f en x0 y 0 por x menos x0 por y menos y0, más un medio de x menos x0, y menos y0, por el hessiano de f en x0 y 0, por x menos x0, y menos y0. Más el error. Bueno, pero acá lo que tenemos es que este gradiente, ¿cuánto vale? Exacto, vale 0. Porque es un punto crítico. En un punto crítico, las derivadas parciales se anulan. Entonces, esto me dice que la función vale lo que vale en el punto más el término de Lesiano. Más el error. Entonces yo voy a hacer una especie de razonamiento muy físico, que es decir, bueno, este error lo voy a despreciar. Total es algo chiquito. Esto es como decir, bueno, el seno de tita es tita. Para valores de tita chiquitos es tita. Entonces el R2 lo tiro. Es error. Esteban en la teórica lo hace a lo matemático también, hace la demostración matemática en el anexo. Así que les recomiendo que le interesa que lo mire. Pero vamos a un razonamiento un poco más físico y digamos, bueno,
El error lo desprecio. Entonces, ¿qué dice esta igualdad? Vamos a poner acá F, perdón. Si x0 y 0 es un mínimo, eso quiere decir que f de xy siempre es más grande que f de x0 y 0. Y si x0 y 0 es un máximo, quiere decir que f de xy siempre es más chico que f de x0 y 0. Entonces, de alguna manera, lo que me está diciendo esto es que el hecho de que f de xy sea un máximo o un mínimo va a depender del signo del término del hessiano. Si el término del hessiano es positivo, entonces f de xy es más grande que f de x0 y 0. Entonces x0 y 0 es un mínimo. En cambio, si el término del hessiano es negativo, eso quiere decir que f de xy es más chico que f de x0 y 0. Entonces x0 y 0 es un máximo. ¿Se entendió eso? Punto silla va a ser cuando a veces sea mínimo y a veces sea máximo. A veces sea, perdón, cuando a veces sea el hessiano, a veces sea positivo y a veces sea negativo. ¿Está bien? Si a veces es positivo, a veces es negativo, va a ser una silla. Pero en principio, si el hessiano, si este término siempre es positivo, quiere decir que este es más grande que este. Entonces, x0 y 0 es un mínimo. En cambio, si este término siempre es negativo, entonces este es más chico. Entonces, x0 y 0 es un máximo. Esa es la idea. Esa idea se puede hacer en una variable también. En una variable es muy claro, porque en una variable si ustedes tienen que f de x es igual a f de x0 más un medio de f segunda de x0 por x menos x0 cuadrado, porque tenemos que f' de x0 es igual a 0. Fíjense lo que decimos. Bueno, si la derivada segunda es positiva, esto es positivo, ¿no? Entonces, si la derivada segunda es positiva, todo esto es positivo, entonces f de x es más grande que f de x0, porque es f de x0 más algo positivo. Entonces, si la derivada segunda es positiva, x0 es mínimo. Ese es el criterio que vieron ustedes en el CBC. Si la derivada segunda es positiva, x0 es un mínimo. Y al revés, si la derivada segunda es negativa, todo esto es negativo. Entonces f de x es más chico que f de x0. Entonces si la derivada segunda es negativa, x0 es máximo. A grandes rasgos, lo que uno hace es grafica esta parábola, esta cuadrática. ¿Cómo se grafica esa cuadrática? Acá está x0, acá está f de x0, y esta cuadrática va a ser así si f segunda de x0 es mayor que 0. Y por otro lado, va a ser así si f segunda de x0 es menor que 0. Entonces, si mi función es como la violeta, en x0 tengo un mínimo. Si mi función es como la celeste, en x0 tengo un máximo. ¿Bien? Eso es lo que uno ve en el CBC. Esa idea la queremos trasladar acá. La cosa es que ahora esta expresión es una expresión más compleja. Acá es fácil, ¿no? Es un número por algo positivo. Pero acá esta expresión es más compleja. ¿Está bien? Entonces, lo que uno quiere es ver si existen propiedades sobre esta matriz para asegurarme de que esta cantidad sea o bien siempre positiva o bien siempre negativa. Bueno, yo creo que ya estamos pasados de hora, son 8:20. Quería llegar un poquito más lejos, no hice a tiempo. ¿Sí? Pero bueno, la idea está, tienen que ver la teórica y tratar de empezar a hacer.
El lunes por ahí voy a dedicarme un poco a contar un poco más, porque para entender esa cantidad necesitamos recordar algunos conceptos de álgebra lineal, de álgebra del CBC, perdón, de álgebra del CBC. Y con esas ideas de álgebra del CBC vamos a poder cubrirlo bien. Bueno, estudien el finde, traten de terminar la práctica 5. ¿Sí? El lunes van a tener la nota del parcial, les aviso. Probablemente el lunes a la mañana ya estén las notas en el campus. Qué mal que vamos a dormir el domingo. No, el domingo vuelve el fútbol, que vamos a dormir mal, vamos a estar felices. El domingo no me mueve nadie del sillón. ¿Contra quién juegan? Boca va con Lanús, River va con Banfield. Ah, con Banfield. En realidad, Boca va con los suplentes de Lanús, digamos todo. Ya estaban llorando hoy que no ataja Andrada. Ah, Estaban bueno, pero los suplentes tienen hambre, ojo. llorando. Siempre los suplentes están con hambre. Hay que. Era el grupo de la muerte y ya debutan jugando con suplentes. Contra suplentes. Así que bueno. Pero nada, el fin de semana estudien y el domingo, o cuando juegue el equipo de ustedes, los que les gusta el fútbol, miran el partido. Pero traten de terminar la práctica 5. En serio, porque ya arrancamos con las 6 a full. Así que para el lunes, por lo menos las 2 primeras teóricas de la práctica 6 hay que ver. Bueno, y quedamos entonces el martes a las 6 de la tarde. Bueno, buen fin de para todos. Nos vemos. Nos vemos.